A veces tienes esa sensación cuando te das cuenta de que estás en un sueño. No quieres despertarte, pero sabes que tarde o temprano lo harás. Juan Pablo estaba en un sueño así. Deambulaba en su sueño por las calles de la ciudad desierta y sabía que estaba soñando, pero no podía despertar. Juan Pablo cerró los ojos con fuerza varias veces y se pellizcó el brazo, pero el sueño no le abandonaba. ¿Cuánto durará esto? A lo mejor no estoy soñando, pensó. En situaciones así, la gente empieza a hablar sola, pero Juan Pablo no conseguía articular palabra, a pesar de que estaba en su propio sueño. Así que se sentó en una silla frente a un café muy familiar y empezó a pensar en lo que le había pasado. Juan Pablo sabía que el día anterior le había pasado algo, pero su mente no quería dejar pasar ese recuerdo, como si recordarlo le entristeciera mucho. Pensativo, no se dio cuenta cuando una muchacha de pelo rubio desconocida se sentó a su lado. Parecía un ángel recién bajado del cielo. Juan Pablo sintió que podía respirar mejor. Era como si todos sus sentidos se hubieran restablecido. Era como si todos sus sentidos se hubieran restaurado y pudiera oír, sentir y pensar mejor. Pero lo más importante es que Juan Pablo sintió que podía volver a hablar. Sin pensarlo, preguntó a la desconocida: ¿Quién eres? El hombre se reconocía su propia voz y la muchacha se rió como una campanita. Le miró como se mira a los niños pequeños. Es mejor que no hables. No malgastes tu energía. Ven conmigo y te llevaré a un lugar donde lo recordarás todo. Prácticamente todo. Juan Pablo decidió no contestar nada a la misteriosa desconocida. La chica le cogió el brazo y le condujo hacia la salida de la ciudad. Paso a paso, los edificios altos desaparecían de su vista. Juan Pablo empezó a fijarse en un escaparado acantilado en el horizonte, cuyo fondo no se veía. ¿Dónde estamos? ¿Estoy muerto?, se atrevió a preguntar Juan Pablo. Todavía no, pero eso depende de ti. No te digo que es como sucede en las películas, como que ves la luz al final del túnel y te despiertas. No es así como funciona en la vida real. Tienes que averiguar cómo encontrar esa salida por ti mismo, dijo la chica con calma. ¿No puedo quedarme aquí?, preguntó Juan Pablo. Tarde o temprano tendrás que bajar por el acantilado, pero es cuando ya no te quede ninguna opción. Tienes que irte ya. Allí te están esperando, dijo la desconocida con una sonrisa. Y Juan Pablo tomó la decisión. Ya recordó lo que le había pasado. Recordó que había estado a punto de morir. ¿O murió? Eso aún tenía que averiguarlo. Dar solo un paso y ver qué pasaba después. Sí, lo haría. Y Juan Pablo dio un paso. Sintió que su cuerpo se relajaba, que sus ojos se cerraban y volvía a sumergirse en el sueño. Otra vez lo desconocido. Los ojos del hombre empiezan a moverse, pero aún duda en abrirlos. La última vez Juan Pablo fue más fuerte. La primera vez que se encontró en un sueño, Juan Pablo no dudó en abrir los ojos. Ahora le daba mucho más miedo hacerlo, pero sabía que lo había conseguido. Estaba en coma. Le dolía todo el cuerpo y la cabeza y tenía sed. En algún lugar a lo lejos se oía el sonido de una máquina que le tomaba el pulso. Con cautela, el hombre abrió los ojos y miró a su alrededor, aunque al principio le resultó casi imposible. Juan Pablo estaba en el hospital central de la ciudad. Los médicos más selectos trataban al hombre. El dinero permitía arreglar muchas cosas, y recordó cómo había llegado hasta ahí. Juan Pablo es un millonario, casi multimillonario, que supo comprar criptomonedas a tiempo y descubrió cómo revenderlas. Hizo un capital y lo utilizó para poner en marcha otros negocios. Cafeterías, restaurantes, cadenas de supermercados y tiendas, 2 empresas constructoras.
Juan Pablo también posee 2 apartamentos de 5 habitaciones en la ciudad, una casa en el campo y otra en el extranjero, en Tailandia, así como 3 autos de alta gama. Semejante fortuna no es el límite. Juan Pablo siempre quería tener más. Creció en una familia pobre. Juan Pablo vio cómo sus padres se esforzaban por él y su hermano menor. Siempre empatizó con ellos y entonces decidió que de mayor sería el hombre más rico del mundo. Ahora, dueño de grandes empresas, Juan Pablo ha proporcionado a sus padres todo lo que necesitaban. Pero hace poco ocurrió algo terrible. Es comprensible que un hombre tan rico tenga muchos enemigos. A Juan Pablo se le han cruzado en las subastas, le han amenazado y extorsionado, pero nunca ha sucumbido a tales provocaciones. Por supuesto, siempre hay gente quien no le gusta eso. El año pasado, hubo otro atentado contra Juan Pablo. Le dispararon en pleno día. Consiguió sobrevivir gracias a su propio hermano. Este salvó a Juan Pablo, tirándolo al suelo y cubriéndolo con su propio cuerpo. Esta vez, Juan Pablo se vio involucrado en un accidente de tránsito. En medio de la ciudad, perdió el control de su auto. Por supuesto, aún no se ha demostrado exactamente cómo se produjo el accidente, pero Juan Pablo sabía con certeza que no había sido una casualidad. Lo más probable es que sus enemigos hubieran inutilizado los frenos del auto o causado alguna otra avería. Eso lo averiguaría en cuanto se pusiera de pie. Yacía incapaz de levantarse, incapaz siquiera de llamar a alguien. Solo podía esperar a que llegara un médico o una enfermera. Pero en ese mismo instante entró en la habitación otra persona, que sin duda no era un médico. Era Alejandra, la mujer de Juan Pablo. Se habían conocido en un club el año pasado. Alejandra trabajaba como modelo. Todo pasó muy rápido entre ellos, como suele suceder con una bella modelo y un hombre rico. Pero Juan Pablo no podía olvidar a esta hermosa chica, así que se casó con ella. Lo único era que a Juanpa nunca le gustó el trabajo de su mujer. No dejaba de pensar que todos los hombres miraban siempre a Aleja. Sin embargo, ella siempre le tranquilizaba, señalándole lo mucho que quería a Juanpa. Y ahora estaba igual de guapa entrando en su habitación privada en el hospital. Vio cómo Aleja no se daba cuenta de que Juan Pablo había recobrado el conocimiento. La chica hablaba asiduamente con alguien e incluso discutía. Juan Pablo no podía ver la cara del hombre, que estaba de espaldas a él, pero parecía que era el médico. Tenía curiosidad por oír de qué discutían aquellas personas, así que Juan Pablo cerró los ojos. ¿Cómo así? ¿Puedes explicármelo? ¿Cómo que todavía no están los papeles? Soy su legítima esposa, así que tengo derecho a todos sus bienes. Casi gritó Alejandra. ¿Puedes bajar la voz?, susurró el hombre. Lo oirá todo el hospital. Aún no está muerto, solo en coma. No podemos repartirnos todos los bienes de una persona viva. Sobre todo, ¿lo has olvidado? Tiene un hermano y padres. Mientras tanto esperamos. Juan Pablo no entendía nada. Resulta que su mujer, mientras el hombre estaba en coma, estaba dividiendo sus bienes y preguntándose dónde poner su dinero. Siempre había conocido el carácter avano de su mujer, pero no pensaba que fuera tan codiciosa e hipócrita. Supongo que todas las modelos son así, pensó el hombre. Después esa gente quiso hablar de todo afuera, así que salieron de la habitación y siguieron discutiendo de otra cosa. Juan Pablo, al quedarse solo, empezó a pensar cómo darle una lección a su mujer y divorciarse de ella, para que no tuviera derecho a todo lo que él poseía. Yacía con los ojos abiertos mirando al techo. El estado posterior al coma le estaba pasando factura. Juan Pablo tendría que decir a los médicos que había salido del coma, pero no sabía si era lo correcto. Si su mujer se entera, encontrará una salida,
y en caso de divorcio, se quedará con la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio. Es decir, al menos la mitad del patrimonio del hombre. Tenía que traspasar urgentemente todas las empresas, negocios, restaurantes y otras cosas a nombre de otra persona, alguien en quien pudiera confiar. De repente, una enfermera irrumpió en la habitación. Juan Pablo decidió no mostrarle que había salido del coma. El hombre cerró los ojos e intentó no moverse. Se acercó a él. «¡Qué raro!», murmuró la chica. «Debería llamar al médico». Y se dirigió hacia la salida de la habitación. «Espera», dijo Juan Pablo bruscamente, a lo que la chica se estremeció y casi gritó. «Tranquila, ayúdame por favor». «Haz lo que debes hacer con el paciente recién salido del coma, pero no se lo digas a nadie. Te pagaré bien, te lo contaré más tarde». La chica lo captó rápido. O el dinero del millonario había tenido ese efecto en ella, o simplemente era una persona compasiva. Juan Pablo no lo sabía, pero quería saberlo. «¿Y por qué no llamaste a nadie?», preguntó. «Podrían despedirte». «Es muy sencillo. El dinero juega un papel muy importante en nuestras vidas. Por cierto, aún no hemos acordado cuánto me vas a pagar para que guardes silencio», dijo la enfermera, preparando la intravenosa. «Primero dime, ¿cómo te llamas?», dijo Juan Pablo con una sonrisa. «Mi nombre es George Lacey». «Entonces, ¿el precio del silencio?», insistió la chica. «¿Te parece $20,000, George Lacey?». El hombre hizo énfasis en el inusual nombre de la enfermera. «Al fin y al cabo, ustedes, las mujeres, todas son interesadas que se venden fácil», añadió Juan Pablo, acordándose de su mujer. «¿Sabes qué? Creo que el médico debería saber que su paciente salió del coma», replicó George Lacey enfadada mientras salía de la habitación. «Espera, vale, lo siento», dijo Juan Pablo. «Es que tengo un problema». El hombre se puso pensativo. «Sabes, incluso puedes ayudarme. Te pago $50,000 por adelantado si me ayudas con un asunto. Al final del trabajo te pagaré la misma cantidad». «¿De qué se trata?», preguntó George Lacey con interés. Y Juan Pablo se puso a contar cómo su mujer quiere quitarle sus propiedades y el plan que Juan Pablo había ideado. La enfermera se quedó estupefacta. «¿Cómo se te ocurre? ¿Quieres organizar un funeral falso?», se asombró George Lacey. «Así tendré más posibilidades y más tiempo para tomar las medidas. Pagaré a quien lo necesite. Después de mi falsa muerte, Aleja no tendrá prisa en hacer los trámites, porque piensa que ya estaré hecho cadáver. Pero ella no sabe que tiene que tener el sello de mi empresa para proceder con todo el papeleo. Y el sello lo tengo yo. Búscalo en las cosas que me trajeron. Es un colgante que trae el sello. Tráemelo». «Bueno, lo haré. ¿A nombre de quién vas a hacer el traspaso?», preguntó George Lacey. «Entiendo que es un paso muy responsable, así que registraré todo a nombre de mi hermano. Él me salvó una vez. Es el único en quien puedo confiar. Deberías traerlo aquí también». George Lacey dudaba, pero al final decidió ayudar a este millonario, ya que necesitaba el dinero con urgencia. Sabía que Juan Pablo la consideraba una mujer dispuesta a matar por dinero, pero no era así. La madre de George Lacey tenía cáncer y necesitaba mucho dinero para su tratamiento. Una humilde enfermera nunca podía ganar tanto dinero. Así que tuvo que hacer ese trato con su nuevo paciente. Se aventuró a entrar en la habitación donde guardaban todas las pertenencias de los pacientes y sacó de una bolsa sellada el colgante con el sello. A continuación, mantuvo una incómoda conversación con Daniel, el hermano de Juan. George Lacey no habló directamente de su recuperación, solo le invitó a entrar en la habitación. Daniel estaba emocionado por la recuperación de su hermano, pero no entendía por qué no quería contárselo a nadie.
Entonces Juan Pablo le contó a Daniel todo el plan y él aceptó ayudar. Todo iba según lo previsto. La esposa del millonario hizo una escena de conmoción e incomprensión. Incluso se desmayó delante de todos. Juan Pablo no quería que sus padres se enteraran de su muerte. Así que le pidió a su hermano que convenciera a Alejandra para que no se lo contara a ellos. Alejandra accedió. Comprendió también su propio beneficio en esta situación. De lo contrario, tendría que compartir la herencia con los padres de su marido. Juan Pablo fue sacado discretamente del hospital cuando por fin se recuperó. Había conseguido sobornar a quien hiciera falta. Ahora tenía que pensar en cómo traspasar sus negocios a nombre de su hermano. Para su tranquilidad, Juan Pablo alquiló un piso y se fue a vivir con Yurleisi. Necesitaba atención médica constante, ya que aún no se sentía bien. La única persona en quien podía confiar era en Yurleisi. Daniel les visitaba 2 veces al día, notificándoles cómo había ido el ostentoso funeral. Hasta el momento, todo iba según lo previsto. La primera noche en el nuevo apartamento, antes de acostarse, el enfermo volvió a sentirse mal. Juan Pablo pidió ayuda a Yurleisi. Ella le puso la inyección. «Tienes una mano muy ligera. Apenas sentí nada», dijo agradecido el millonario. «Mi madre es médica. Seguí sus pasos», dijo ella organizando todos los suministros en el botiquín. «No pareces alguien que solo quiere dinero. Dilo cómo es», le pidió Juan Pablo. Siempre veía a través de la gente. Y en este caso sabía que Yurleisi no pedía dinero para vivir a lo máximo. «Así es», respondió ella con lágrimas en los ojos. «Mi madre tiene un tumor en la zona baja del abdomen. Lleva 1 año y medio en tratamiento, pero no ha habido resultados. Vendí nuestra casa de campo para conseguir dinero para la operación, pero hubo un error médico y salió mal. Necesito urgentemente dinero para una segunda operación. Si no, lo tengo. Si quieres, puedo darte toda la cantidad por adelantado. Incluso si es más de lo que acordamos. ¿Dónde quieres que te transfiera?» Yurleisi no se negó, ya que la vida de su madre era más importante para ella. Esa misma noche, Yurleisi quiso transferir rápidamente el dinero a la cuenta de la clínica donde su madre estaba siendo tratada, a través de un cajero automático. Juan Pablo, por su parte, decidió pasar ese tiempo durmiendo, ya que la medicación le daba cada vez más sueño. Pasaron unos 30 minutos. La puerta se abrió, pero no era Yurleisi. La cerradura estaba forzada. El hombre alto y fornido trató de pasar en silencio para no despertar a quien iba a matar esa noche. Como el sueño de Juan Pablo era muy perceptivo, enseguida sintió la presencia del hombre. Apenas salió de su sueño, una almohada cayó sobre la cara del hombre. El bandido pretendía asfixiar al millonario, pero Juan Pablo aprendió lo que había aprendido en clases de defensa personal. Reaccionó con rapidez y giró la cabeza hacia un lado para que la almohada no le cortara el oxígeno tanto como podría haberlo hecho en posición recta. Aún así, Juan Pablo seguía sintiendo que el aire era cada vez menor. Buscó algo a lo que agarrarse para golpear a su oponente, pero no encontró nada. De repente, sintió que el bandido aflojaba el agarre y caía de espaldas sobre Juan Pablo. Al apartar el cuerpo y la almohada, el hombre vio frente a él a una aterrorizada Yurleisi con un sartén de hierro fundido, que al parecer acababa de regresar del banco. Se quedaron en silencio, mirándose conmocionados. Juan Pablo no podía decir nada. Yurleisi solo podía murmurar: «¿Lo he matado?». El millonario tocó el pulso en el cuello del bandido y se dio cuenta de que estaba vivo. Llamar a una ambulancia y a la policía habría sido una decisión precipitada, ya que Juan Pablo se consideraba oficialmente muerto. «No le pegaste fuerte, no hay sangre. Creo que se despertará pronto. Tenemos que irnos», dijo el hombre. «¿Pero a dónde?».
preguntó Yurleisi con aprensión. Desde luego no podían ir a su casa, pues los bandidos sabían ahora con certeza que la enfermera estaba involucrada en el plan del millonario. Tengo una bodega fuera de la ciudad. Mi mujer ni siquiera lo sabe. Llama a un taxi, dijo el hombre con seguridad. Al llegar, Yurleisi se llevó una gran sorpresa. Se había imaginado un garaje de una forma muy distinta, como una gran caja, donde se acumula todo tipo de cosas sin uso. Pero la bodega del millonario tenía un aspecto diferente. Parecía un búnker. Incluso había un sofá, un televisor y una nevera con alcohol. Como la enfermera se dio cuenta, estaba ante un complejo de garajes de lujo. ¿Estoy en lo cierto al suponer que aquí no hay ningún auto porque casi te estrellas con él?, preguntó la chica con interés. Juan Pablo se limitó a asentir. ¿Cómo había podido olvidarse del garaje? Empezó a recordar que el día anterior había pasado por aquí para recoger su auto favorito. De hecho, no recuerdo mucho de antes del accidente. Solo ahora recuerdo haber estado aquí ese día. Pero no recuerdo, por ejemplo, qué desayuné. Si me vi con mi mujer por la mañana, no me acuerdo. No recuerdo a dónde fui ni por qué fui allí, dijo con tristeza el millonario. Es comprensible. El trauma de cabeza ha afectado tu memoria, dijo la chica. Los jóvenes hablaron durante el resto de la noche, ya que no podía dormir por la conmoción. Yurleisi nunca se había encontrado con tales acontecimientos. Era como si Juan Pablo le estuviera mostrando una nueva vida. Y el millonario nunca había conocido a una chica como esta enfermera. El hombre siempre había estado rodeado solo de modelos dispuestas a matarse entre ellas por su dinero. Yurleisi se paseaba por el garaje aburrida, mirando las fotos de las estanterías. De repente, la chica se fijó en algo que brillaba en el suelo. Tu esposa dejó caer un pendiente aquí. ¿Cuántos quilates tiene?, preguntó la chica, recogiendo del suelo un precioso pendiente de oro con diamantes. Juan Pablo pidió verlo y algo pasó por su cabeza. Y recordó aquel día. Aquel día estaba de muy buen humor. Después de una buena noche de sueño, el millonario decidió ir a trabajar más tarde. Bajó al camerino de su mujer para saludarla. Cuando abrió la puerta, vio a Alejandra sentada en el tocador besándose con Daniel, el hermano de Juan Pablo. Rápidamente se fue de la casa al garaje para ponerse al volante de su auto favorito. A Juan Pablo le gustaba acelerar para templar su ira y su fervor. La voz de Yurleisi le sacó de sus recuerdos. ¿En qué estás pensando?, le preguntó la chica con cariño. Nadie me tendió una trampa para este accidente. Me dejé llevar porque me gusta conducir enfadado. Resulta que mi mujer se acuesta con tu hermano. Antes de que Juan Pablo pudiera terminar, fue interrumpido por Alejandra, que apareció de repente de la nada. ¿Eso es lo que querías preguntar, cariño? Déjame que te cuente. Sí, así es. En realidad íbamos a acabar contigo, como te has dado cuenta hoy. Entró Daniel y se unió a la conversación. Pero no funcionó. Tu enfermera resultó ser muy astuta, pero vamos a terminar lo que hemos empezado. Daniel desenfundó su arma y apuntó a Juan Pablo. Yurleisi se quedó perpleja, y solo Juan Pablo se reía de lo absurdo de la situación. Lo siento, pero es muy gracioso, Dani. No creía que fueras tan tonto. Juan Pablo no podía parar de reír. ¿Qué has dicho?, gritó Daniel. Juan Pablo se dio cuenta de que el hombre de bata blanca que discutía con su mujer en el hospital era su hermano. Siempre me has tenido envidia. Tu envidia te ha abochornado tanto que no puedes ver la realidad. Te está utilizando como me utilizó a mí. No sabes de qué otra manera ponerme la zancadilla. Así que te aferras a Aleja. Ella se aprovechará de ti y te echará. Mira, me muero. Ella se queda con todo el patrimonio y ya está. No te necesitará. Retírate, hermano. ¿Mataría un hermano a otro hermano?, dijo Juan Pablo.
tratando de influenciar a Daniel. Y funcionó. El hombre bajó el arma y miró con tristeza a Juan Pablo. Siempre le había tenido envidia. Por eso hizo lo que hizo. Durante este tiempo Alejandra se dio cuenta de que su plan no había funcionado. Rápidamente huyó. Esperaba poder volar al extranjero antes de que la atraparan. Pero Juan Pablo tenía contactos importantes por toda la ciudad. Sus hombres pudieron acordonar rápidamente la ciudad y atrapar a su mujer. Para no molestarse con todos los detalles del caso y sus pruebas, Juan Pablo había pagado a quien hiciera falta. La culpabilidad de Aleja estaba probada. Juan Pablo fue reconocido como vivo. Recuperó sus papeles, por supuesto, también con un gasto considerable. Al cabo de un tiempo, Juan Pablo y Yurleisi se casaron. El hombre ayudó a la madre de la chica y pagó el resto de su tratamiento, junto con la rehabilitación, y la mujer se recuperó. El millonario nunca pudo perdonar a su hermano Daniel. Dejaron de comunicarse. Daniel voló a otro país. Juan Pablo tiene ahora una regla de por vida. El que traiciona una vez, volverá a traicionar.